Muy bien, pues buenas tardes. Y yo soy Juan Carlos Ruiz, uno de los socios y dueños de la editorial Átomo, de juegos de mesa. Y bueno, también bastante implicado en el tema del aprendizaje basado en juegos. Soy maestro y pongo en práctica diariamente mi pasión, que son los juegos de mesa, con los alumnos en todos los grados que puedo. Y bueno, desde Átomo, una editorial donde estamos muy comprometidos con el aprendizaje basado en juegos, cada vez más pues trabajamos día a día para que lleguen los juegos más a las aulas, a casa, y que bueno, que se vaya, que al final es una de las herramientas más importantes. Siempre comienzo las ponencias con esta frase de Einstein, de si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Realmente es una afirmación que puede servir para todos los ámbitos de la vida, pero para nosotros realmente, para mí personalmente, es una afirmación que me ha servido mucho, me sirvió desde hace muchos años, me sirvió para las oposiciones y me sirve siempre para el tema de dar a conocer un poco el aprendizaje basado en juegos. Y es así. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en sesiones de evaluación hablando de uno, hablando de otro, hablando de una cosa, pero luego volvemos a hacer lo mismo siempre? Y si una maestra compañera mía decía siempre que si grabáramos una sesión de evaluación, el 80% servía para la siguiente, y así sucesivamente. Y es así, muchas veces queremos cambiar las cosas, pero seguimos siempre haciendo lo mismo. Pues, con los juegos podemos hacer un pequeño cambio. Destacamos aquí una diapositiva donde vemos una foto de una escuela 100 años atrás y una escuela hoy. Es cierto que cada vez más los colegios y los centros educativos y los institutos pues están más concienciados y trabajan con unas metodologías activas bastante positivas, pero es cierto también que gran parte de esas aulas son así. Diferencialmente, un poco que una está en blanco y negro y otra está en color. Así, un poco la calidad de las mesas y quizás de la pizarra. Y es la pena realmente que nos encontramos. Destaco aquí algunas frases importantes que llaman la atención relativo al tema del juego, como que el juego es la herramienta educativa más potente, y es así. Que los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando, como nos afirma Tonucci, que jugar es el trabajo de la infancia, es lo que tienen que hacer realmente, jugar. Que los niños y niñas hacen cosas que normalmente no quieren hacer, y es cierto, si probamos los que habéis probado los juegos de mesa en clase, os dais cuenta de que los niños se pueden hinchar de sumar, multiplicar y dividir jugando, pero cuando lo tienen que hacer en una ficha no lo quieren hacer, y de la otra manera lo hacen y no se dan cuenta. Y es así. Y por supuesto que las cosas no mejoran si tú no mejoras. Eso tenemos que tenerlo claro y es básico. Bueno, aquí destacamos eso. ¿Qué es eso del ABJ, el aprendizaje basado en el juego? Aquí distingo en tres opciones que se retroalimentan las tres. El aprendizaje basado en juegos, los juegos serios y la gamificación. Para empezar, bueno, el aprendizaje basado en juegos, como veis ahí, es el uso de juegos y de mecánica de juegos para determinadas actividades y afianzamiento de conceptos. Es decir, vamos a usar los juegos para trabajar algunos conceptos, algunos saberes básicos y entre otros, otras destrezas y otras competencias que nos van a servir. Interviene la motivación, la atención, la manipulación, la diversión y la socialización, por supuesto. Y es una metodología muy en auge y que además que cada vez somos más los docentes y las familias que la utilizan. Ya no solo a nivel docente. Hay muchísimas familias que están empezando a cambiar ya los juegos por las pantallas porque se está haciendo demasiado peligroso el tema de las pantallas y a raíz de la pandemia los juegos de mesa tuvieron un auge muy importante, sobre todo aquí en España, que estábamos un poquito más atrasados que el resto de Europa y en muchos sitios, en muchos hogares han llegado para quedarse. Eso son lo que es el aprendizaje basado en juegos. A partir de aquí establecemos el tema de los juegos serios. ¿Qué es eso de juegos serios? Son juegos diseñados específicamente para trabajar un contenido o un saber básico particular, o varios, ¿vale? Son juegos que el propósito no es divertirse, sino que la formación está por encima del entretenimiento. Entonces trabajamos conceptos, saberes curriculares, a conciencia, pero ¿qué ocurre? Que cada vez las editoriales de juegos de mesa modernas
están más concienciadas y elaboran y diseñan juegos de mesa que son juegos serios, pero que están enmascarados en unas temáticas muy chulas, en una mecánica también muy divertida. Entonces son juegos de mesa en sí, pero que realmente están camuflados. Entonces cada vez la delgada línea que separa el aprendizaje basado en juegos con los juegos serios, cada vez, lo que he dicho, es más corta, es más delgada, porque son más los juegos con los que nos sirven para trabajar diversos saberes básicos y curriculares. Entonces, hoy en día, pues muchas editoriales lo tenemos en cuenta, trabajamos día a día para eso. Y luego tenemos la gamificación. Yo siempre he dicho que las mejores gamificadoras son las maestras de infantil. No hay mejor docente gamificador que una maestra de infantil, porque llevan, vamos, de muchísimos años, transformando su clase en el Antiguo Egipto, transformando su clase en una cueva de la prehistoria, transformando su clase en el espacio, en el fondo del mar. Al final eso es gamificar, es usar los códigos y estrategias basadas en juegos para mejorar el aprendizaje sin jugar en sí, ¿vale? Los aspectos que tienen destacable el tema de la gamificación, pues que es muy inclusiva y que se puede incorporar fácilmente en cualquier metodología educativa. Además, aquí no hace falta que montemos una aventura cada vez que queramos elaborar algo de gamificación. Se pueden incluir algunas pinceladas de gamificación y poco a poco ir ampliándola, donde vamos a darle mucha importancia a la narrativa, vamos a crear una ambientación, vamos a crear diversos aspectos donde vamos a tener en cuenta a la hora de jugar en clase, ¿vale? Por lo cual, estos son los 3 pilares básicos que debemos de tener claros antes de hablar de gamificación, aprendizaje basado en juegos. Yo me encuentro muchísimos docentes que, sí, yo hago gamificación en mi clase y lo mismo juegan a la oca o al parchís y dicen, vamos primero a tener en cuenta eso. Y sobre todo el juego y todos estos 3 aspectos, tenemos que tener en cuenta el tema de la motivación. Sabemos que existen 2 tipos de motivación, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación extrínseca corresponde a una motivación externa. Siempre es un poco te doy, venga, vamos a hacer esto y si hacemos esto, sale un poquito antes al recreo. O si hacemos esto, vaya a tener un ratito de película. Interviene una serie de factores que no dependen del propio alumno, sino que está relacionado con un premio, un castigo, un incentivo. Y luego tenemos la intrínseca, que entre comillas, la buena, la que tenemos que nosotros intentar llegar a través del diseño universal del aprendizaje, que tiene una propia motivación personal fundamentada en el disfrute, en el estado de ánimo y la satisfacción. ¿Qué pasa? Que los juegos son un ápice perfecto para trabajar la motivación intrínseca. Pero yo con esto no estoy diciendo que debamos excluir al 100% la motivación extrínseca. Mi experiencia y la experiencia de muchísimos compañeros que luego están el día a día en clases muy difíciles, en clases con muchos problemas, es que muchas veces hacen falta aspectos extrínsecos a nivel de motivación para poder encauzar hacia una motivación intrínseca. No es muy fácil decirlo, pero luego no es tan fácil hacerlo. Es así. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la motivación forma parte del eje vertebrador de estos 3 aspectos: aprendizaje basado en juegos serios y gamificación. A partir de aquí siempre, ahí tengo la pregunta que me hacen siempre muchísimos docentes cuando vamos a dar algún curso, vamos a hacer alguna ponencia. Todo esto es muy bonito, muy chulo, pero ¿cómo lo incluyo? ¿Cómo incluyo yo un juego en clase? ¿Qué hago con un juego? En este caso, un juego de mesa o varios juegos de mesa. ¿Cómo lo hago? Aquí os voy a exponer 3 opciones sencillas que nos han funcionado a nosotros que trabajamos diariamente con juegos y que, pero bueno, al final cada uno tiene su propia experiencia personal, pero realmente funciona, ¿vale? Tenemos la opción 1, donde a partir de una situación de aprendizaje, una unidad didáctica, un tema, como queramos llamarlo, ¿vale? Abrimos el libro de la editorial que tengamos por la página 78 y tenemos el tema nuevo, que es el tema 6, que es el tema que vamos a trabajar, el inicio de la multiplicación, por ejemplo, ¿vale? Pues a partir de ahí trabajamos
la UDI o la situación de aprendizaje directamente vamos a incluirle juegos de mesa y los vamos a utilizar como motivación. Es decir, esta es la forma más sencilla cuando no hemos trabajado nunca con juegos de mesa. Es decir, vamos a trabajar juegos de mesa en función a los contenidos. ¿Cómo los incluimos? En función a los contenidos y a los saberes básicos que tiene ese tema. Es decir, si nosotros podemos trabajar, vamos a ver, si nosotros necesitamos hacer 10 actividades, pues podemos perfectamente hacer 5, que ya con eso podemos perfectamente evaluar y hacer un montón de tener una conciencia básica del tema, y luego el tiempo que le íbamos a dedicar a los otros 5 vamos a trabajar con juegos para trabajar esos conceptos. A nivel de lengua, mates, artística, idioma o ciencia, por ejemplo, juegos ya de la editorial Atomo, estoy hablando de juegos de editorial Atomo, aquí tenemos un despliegue de juegos que trabajan diversos contenidos de cada una de las áreas, ¿vale? Bob el explorador, Luke el escritor, Blob el extraterrestre, al final son juegos, estos son juegos serios donde vamos a trabajar en función a edades y a diferentes contenidos y saberes básicos, de matemática, artística, idiomas o ciencias, por ejemplo. Es decir, hacemos menos actividades y empezamos a incluir juegos. Combinamos esos juegos con las actividades, como ya hemos dicho, vamos trabajando en función al contenido a tratar. Entonces, si vamos a trabajar la multiplicación, pues podemos trabajar juegos que nos ayuden a la multiplicación. Y no solo el juego en sí, sino que el juego realmente es una herramienta que podemos nosotros adaptarlo. Son materiales que tenemos, que podemos usar las cartas, podemos usar una cámara cenital en clase que puede servir el propio móvil para proyectar en la pizarra digital el reto que queremos conseguir, se puede jugar por equipos, creamos nuestros propios materiales, adaptamos a los juegos y podemos además elaborar fichas y trabajo con la temática de ese juego. Eso ya va a cambiar mucho. Lo que he dicho antes, hacen cosas que normalmente no quieren hacer. A partir de aquí modificamos y adaptamos reglas, adaptamos para todos participan, hablan, respetan turnos y en función de la edad o nivel pues podemos adaptar un poco, establecer unas medidas generales, como quitar cartas, jugar más despacio, jugar por pareja, simplificar las reglas, teniendo siempre en cuenta el diseño universal de aprendizaje. Y por supuesto, si queremos y si nos apetece y consideramos, podemos establecer una serie de recompensas, un sistema de puntos, un premio por nivel de ruido, compañerismo, buen hacer, ya depende un poco del tipo de clase, tipo de alumnado y el tipo de centro. Y por supuesto, elaborar un juegómetro. Tenemos lectómetros en las clases, tenemos frutómetros también, pues un juegómetro donde los niños van a probar nuevos juegos, van a aprender juegos nuevos, se pueden ir llevando los juegos al fin de semana, porque los niños cuando aprenden a jugar un juego están en su zona de confort y siempre quieren jugar a ese juego. Al final no quieren jugar a juegos diferentes, al final quieren jugar siempre el mismo. Pues con el juegómetro damos la oportunidad de que aprendan nuevos juegos y trabajen en sí. Bien, tenemos la opción 2, que tenemos, aquí ya cambia un poquito, aquí ya vamos a darle una vuelta de tuerca. Aquí ya directamente vamos a elaborar una situación de aprendizaje específica para un juego o un grupo de juegos. Elegimos un juego o un grupo de juegos que compartan una temática, un centro de interés, y a partir de aquí elaboramos nosotros nuestra situación de aprendizaje. Por ejemplo, el Club A o el Castillo del Terror, la Princesa Dragón, juegos ejemplos de Atomo cuyas temáticas son muy bonitas y muy atrayentes para los alumnos y que nos van a dar mucho juego a la hora de trabajar en clase. A partir de ahí, toda la situación de aprendizaje la elaboro en torno a ese juego y ya voy elaborando las competencias específicas que corresponden, los descriptores operativos, los distintos saberes y contenidos curriculares, donde vamos a ir trabajando y adaptando ese juego a las distintas actividades. Por ejemplo, en lengua podemos hacer actividades relacionadas con la temática, con gramática, con el vocabulario. Trabajamos diversos bloques de contenido, la comprensión oral, escrita, lectura, literatura, en mates, en las tablas de multiplicar, sumar, restar. Ya depende del juego en sí. Pero vamos a aprovechar los personajes, sus funciones y sus aventuras para gamificar, si queremos ya, darle algún ápice de gamificación en el día a día del juego. Aprenden y juegan por equipos. A partir del aprendizaje cooperativo es una metodología muy importante a la hora de trabajar el juego en clase. Podemos trabajar las lecturas compartidas de instrucciones, los vídeos explicativos de cómo se juega, explicación sencilla de cómo jugar, todo siempre dentro del marco del diseño universal de aprendizaje.
Adaptamos y modificamos las reglas de la misma manera que hemos hablado antes. Todos participan, jugamos por niveles, los pictogramas, simplificamos las reglas, jugamos en pareja y, por supuesto, si nos apetece y vamos a hacer algunos destellos de gamificación, podemos establecer una serie de recompensas para seguir con la motivación, como hemos hablado antes. Y una última opción, que es la opción más genérica, y que muchos de los centros lo hacían, no solo hacer para al final de trimestre, antes de Navidad, que es lo que se llama ahora estaciones de aprendizaje, pero bueno, son como rincones, ¿vale? Vamos a hacer una sesión de juegos donde aquí el objetivo ya no va a ser el objetivo básico de ir a por los contenidos directamente, sino que vamos a usar juegos que están familiarizados con ellos, juegos que ya conozcan o juegos nuevos que podemos incluir, y a partir de esta sesión de juegos la vamos a hacer de una forma rotativa, donde son juegos que utilicemos diversas competencias y habilidades. Ya queremos dar un paso más, es decir, trabajar otros aspectos más allá de los curriculares, como la cooperación, trabajar la inteligencia emocional, la creatividad, la investigación. Vamos a utilizar juegos con otro propósito, ¿vale? Va a ser un poco más distendido. Hacemos equipos homogéneos dentro de una heterogeneidad, es decir, que los equipos estén muy nivelados, el equipo 1, el equipo 2, el equipo 3, pero dentro del equipo haya los diversos niveles de alumnos que nos vamos encontrando, que estén todos bastante equilibrados. Establecemos unas sesiones rotativas marcadas por el tiempo, que se recomiendan unos 20 minutitos. Por ejemplo, si ponemos 5 juegos, pues ya tenemos ahí 1 hora y media. Si somos tutores de lengua y matemática, o si nos cortamos ya la siguiente sesión, pero generalmente se recomienda que no sean más de 20 minutos. Y luego aprenden mientras juegan, respetan turnos, y bueno, y van adquiriendo competencias sin saberlo, repasan tablas, cálculo, lectura y vocabulario. Al final, son 3 opciones que están probadas, que funcionan, que tenemos que llevarnos cada una a nuestra realidad particular y es solo ponerse directamente, no es tan difícil. Aquí os expongo un decálogo para introducir un juego en clase. Un decálogo para introducir el juego en clase. Tenemos 10, la he elaborado basada en, madre mía, basada en los distintos aspectos de llevar directamente cómo lleva un juego en clase. Pues mira, presentamos el juego, el embalaje, leyendo la sinopsis, conociéndolo visualmente, etcétera. Así yo le enseño directamente el juego. Luego visualizamos un vídeo corto, explicativo, en gran grupo de cómo se juega. Hay millones de vídeos de todos los juegos. Realmente es difícil encontrar un juego de mesa que no tenga una explicación de vídeo. A partir de aquí ya tienen una conciencia de cuáles son los materiales, ponemos en común las ideas, los componentes, el tipo de juego, el número de jugadores. Ellos mismos te lo van a decir. Vamos a resolver las dudas y vamos a volver a visualizar o un vídeo u otro vídeo. Si puede ser otro, mejor, para darle otro enfoque, otro punto de vista. Luego vamos a establecer grupos, vamos a comenzar a palpar y reconocer los componentes. Ya directamente le damos el juego, establecemos unas pautas para jugar por pareja, equilibrar edades, necesidades educativas especiales, etcétera. Comenzamos a jugar, respetando turnos, decisiones de jugadores, vamos a cooperar, vamos a establecer una secuencia didáctica ya relacionada con el juego. Ya si tenemos una situación de aprendizaje la trabajamos, si no podemos empezar a lanzar actividades que puedan relacionarse con la temática del juego. Usamos el juego como complemento a los libros de texto y a la rutina. Aquí nadie está diciendo que quitamos los libros de golpe, que va. Aquí al revés, vamos a combinarlo a una metodología nueva que nos va a ayudar a trabajar con los libros de texto o con la metodología particular que cada docente tiene. Y por supuesto, si no estás dispuesto a que hablen, discutan, juegan y rían, te dedicas a otra cosa. Eso de estar callados como en la diapositiva primera, sentados en clase, eso a veces sí, pero para jugar, a la hora de jugar, no. Y eso es un reto importante que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? A partir de aquí os voy a hacer un ejemplo de dossier de los juegos de la editorial Átomo, un poco segmentado y secuenciado por las diversas etapas, en este caso de educación infantil y las distintas áreas, ¿vale? Pues mira, para educación infantil, para trabajar las funciones ejecutivas y el trabajo en equipo, pues tenemos esta colección de juegos de infantil para los más chiquitines, Spy Guy, que es nuevo, Rainbow,
que funciona muy bien, que hay que formar el arco iris, y este juego Unicornia, que no ha salido todavía, pero va a salir en septiembre, que es un juego basado en la saga, famosa saga más vendida de literatura infantil de Unicornia. Para la atención y velocidad de procesamiento, pues volvemos a tener el Spy Guide, el Max el Detective y Verita la Monstruita como dentro de la colección de juegos educativos serios del Club A. Y para trabajar la memoria de trabajo y el razonamiento infantil, además de Sara la Maquinista y Willy el Robot del Club A, trabajamos Storytelling, donde le podemos leer nosotros el cuento. Este juego es muy flexible para todas las edades, además se puede jugar con un juego toda la clase y cuentan cuentos clásicos para la lectura, pero también sí trabaja la memoria o Ardillas del Bosque. Para juegos trabajar la competencia lingüística de la editorial Átomo, pues tenemos El Colegio Encantado, que es un juego serio específico para trabajar los tipos de palabras según su número de sílabas y su acentuación. Storycolor, un juego ya para narrativo, donde vamos a trabajar la expresión oral. Emotio, que aunque es un juego específico para inteligencia emocional, a la hora de trabajar la expresión oral nos va a servir también para la competencia lingüística. Los 3 juegos del Club A específicos de lengua, Blueberry el extraterrestre, Bob el explorador y Luca el escritor. Los juegos basados en las sagas literarias, que aunque no son juegos específicos de competencia lingüística, pero nos sirven para trabajar juego con libro. Por supuesto, Coco juega con las palabras, que es un juego específico, más que un juego, es una herramienta educativa, lúdica, para trabajar todos los saberes básicos y conceptos que queramos de lengua, tanto en primaria como en secundaria pueden servir, porque nosotros somos los que creamos los propios retos, y Dingo para trabajar la conciencia silábica. Luego matemáticas, la competición matemática, tenemos 10 lobitos, un juego serio para trabajar los amigos del 10, la suma sencilla, incluso las restas también, las operaciones combinadas. Coco juega con los números, igual que Coco juega con las palabras, pero en este caso todos los saberes básicos de matemáticas. Los 5 juegos del Club A basados en matemáticas, Jeffrey Grumete, resolución de problemas, Renata la Pirata cálculo, Daniel Panadero números decimales y Sara la Maquinista las primeras sumas en infantil, y Willy el Robot figuras geométricas, y luego los juegos de lógica, como son Haggy, que son las series, Spike Up, que es un poco basado en cálculo mental, un juego muy chulo, y Cheese, que son un poco más para la planificación y el pensamiento computacional. Además de Hungry Shark, que es la atención, la velocidad de procesamiento y el cálculo mental. Y luego, en general, para trabajar funciones ejecutivas, pues hacemos un breve repaso de algunos de los juegos donde se trabajan bastante las funciones ejecutivas ayudándonos de estas herramientas lúdicas. Y bueno, para terminar, pues termino con la misma afirmación de Einstein que hemos destacado al principio, que si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención y dejo de